Estimados representantes, bienvenidos al curso de inmunoglobulinas en la práctica clínica, como programa de educación continuada de la dirección científica a partir de la Academia Marí. Bienvenidos, vamos a hacer en este primer módulo un repaso de lo visto en el curso de introducción a la inmunología y hemos titulado ese primer módulo Inmunología e Inmunoterapia. Recordar cómo las inmunoglobulinas pues sufren una serie de procesos de extracción, purificación y que le dan toda la calidad, la pureza para la administración en el ser humano, bajo riesgo de hemólisis y no actividad trombogénica con las nuevas tecnologías de extracción, de purificación. En esta primera diapositiva recordar que el estado inmune es aquella propiedad que tiene todo ser vivo de defenderse frente a una noxa externa. Pero lo más interesante es que se disfruta posterior a haber tenido una enfermedad, haber sobrevivido a una enfermedad, quedando libre o exento de volver a padecerla. Es decir, la memoria respecto a la noxa es lo más importante en el estado inmunológico. Es decir, yo me enfrento nuevamente a un microorganismo o a un virus al cual yo ya he generado una respuesta inmunológica y soy resistente a una nueva infección por ese mismo patógeno. El estado inmune puede estar proporcionado por el sistema innato o el sistema inmunitario adaptativo. Recordemos que es el sistema inmunitario innato. Es todas las células y todas las sustancias que entran en primer contacto con el alergeno, con la bacteria, con la noxa que presenta el paciente, que presenta ese individuo. Y recordemos que las principales células son monocitos, macrófagos, neutrófilos y eosinófilos. Y adicionalmente que permiten la fagocitosis, adicionalmente estimulan células citotóxicas, intervienen en el proceso inflamatorio, generan proteínas de defensa como citoquinas, lisocimas, complemento, y a diferencia del sistema adaptativo no confiere inmunidad a largo plazo del huésped. Eso es muy importante. Entonces el sistema innato es el primer contacto sin conferirle ningún tipo de inmunidad a largo plazo, es decir, no hay memoria en este caso. Aquí están las células principales de la respuesta innata, aquí resaltadas en este color verde. Entonces tenemos en los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, los monocitos que se convierten en macrófagos una vez van al torrente sanguíneo, y los mismos mastocitos. Entonces, a partir de esta célula progenitora de la médula ósea, pues tenemos las principales células de la respuesta inmunológica innata. Aquí está la respuesta adaptativa, que ya confiere un tipo de memoria frente a la presencia del microorganismo, y están las células T, las células B, que cada una produce pues interleuquinas o inmunoglobulinas, como ya lo vamos a revisar. Aquí vemos las células implicadas en toda la respuesta innata, recordando granulocitos, monocitos, mastocitos y también las células natural killer, que son las encargadas de reconocer otro tipo de células que están infectadas y destruirlas. De igual manera, aquí aparecen qué función principal tienen. Por ejemplo, las células cebadas tienen protección frente a las mucosas. Los neutrófilos son fagocitosis y destrucción bacteriana. Recuerden que el neutrófilo es como una bomba atómica que cuando degranula estas vacuolas, lo que hace es destruir todo lo que hay alrededor. Eosinófilos frente a parásitos, basófilos protección frente a mucosas, monocitos y macrófagos fagocitosis, y las natural killer, como lo decía, destrucción de células infectadas o destrucción de células tumorales. Ya el sistema inmunitario adaptativo pues es una segunda respuesta, es más específica, reconoce el alergeno y produce una activación de linfocitos T y de linfocitos B para generar anticuerpos específicos frente a ese alergeno. Genera memoria inmunitaria y consta de dos ramas: la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Los efectores principales de la inmunidad celular son los linfocitos T.
Dentro de los linfocitos T, acuérdense que están los linfocitos T helper, TH1, TH2, TH17, mientras que los de la inmunidad humoral son los linfocitos B. Los linfocitos B, una vez se activan, generan plasmocitos, y los plasmocitos son los encargados de producir las inmunoglobulinas. Recordar las inmunoglobulinas, que hay inmunoglobulina M, A, D, V, E e inmunoglobulina G. El sistema inmunitario permite adaptarse rápidamente para neutralizar los patógenos más frecuentes en un entorno concreto. Aquí está entonces, generan anticuerpos producidos por las células plasmáticas, que son ¿qué? Son los linfocitos B ya activados. Los linfocitos T, que son de capacidad reguladora, el linfocito T cooperador o helper, y células con capacidad efectora, los linfocitos T citotóxicos, células que adquieren adicionalmente su especificidad. Aquí aparecen también, no adquieren, pero son específicos, destruyendo las células principales que están con el componente bacteriano. La integración del sistema inmunológico, tanto innato como adaptativo, pues lo tenemos aquí. Aquí hay una infección. Lo primero con el cual el huésped responde, el paciente responde, es una inmunidad innata, inespecífica. Viene todo el proceso de enfermedad, es decir, toda la sintomatología, y luego viene el proceso de recuperación ya con la inmunidad adaptativa. Y hay una memoria inmunológica gracias a esta inmunidad adaptativa que le permite estar en ausencia de enfermedad. Eso es lo que hemos dicho. Entonces, la inmunidad innata permite un primer control, que no se desborde la infección, el proceso, el cuadro infeccioso, mientras se va activando la inmunidad adaptativa. Casi siempre la inmunidad adaptativa tiene que pasar más o menos entre 6, 7, 10 días para su activación. Y después pues ya viene la memoria, donde si vuelve y adquiere una reinfección por ese virus o esa bacteria, la memoria inmunológica la destruye. Sobre todo ocurre en los procesos virales. Entonces, una comparación entre la inmunidad innata y adaptativa. Recordemos que esto es un repaso de todo lo que vimos el año pasado. Las características de la inespecífica, pues resistencia que no mejora por sucesivos contactos con el agente infeccioso, actúa con carácter general e inespecífico. La inmunidad específica adaptativa, entonces, memoria inmunológica, acción muy específica contra el agente patógeno, resistencia que mejora notablemente tras una infección repetida. Factores solubles, lisocimas, complemento. Entonces, recordemos esto, ¿de dónde es el complemento? De la inmunidad innata. Mientras que los anticuerpos, las inmunoglobulinas, son de la inmunidad adaptativa. Las células implicadas son aquí polimorfos nucleares, natural killer, macrófagos, eosinófilos, mientras que aquí los linfocitos T, helper, TH0, 1, 2, el TH17, los linfocitos T citotóxicos, y adicionalmente están los linfocitos B, que son los que se transforman en células plasmáticas y producen las inmunoglobulinas. Aquí están los tipos de inmunidad. Recordad que la congénita es del nacimiento y que casi siempre se transmite a través de la leche materna, y la inmunoglobulina principal que pasa a través de la leche materna pues es la inmunoglobulina G. La adquirida entonces está activa o pasiva. Dentro de la activa, natural, tras padecer la enfermedad, o artificial, una adquirida activa artificial, las vacunas. Mientras que la adquirida pasiva natural, a través de la placenta, la lactancia, que puede pasar anticuerpos, etc. Y la pasiva artificial, a través de los sueros, a través de la administración de inmunoglobulinas. Por ejemplo, inmunoglobulina frente al citomegalovirus, es un tipo de inmunidad adquirida pasiva artificial. Entonces, nuevamente aquí están los tipos, y es un repaso de lo que vimos anteriormente. La inmunidad pasiva artificial se adquiere cuando el sujeto se le administra directamente anticuerpos específicos para un patógeno determinado.
Los anticuerpos producen una inmunidad rápida, unas pocas horas, pero su efecto no es de larga duración. Por eso es necesario, por ejemplo, si un paciente tiene una violación, es necesario administrarle la inmunoglobulina frente a la hepatitis B, pero a su vez vacunarlo frente a la hepatitis B si el paciente obviamente no está vacunado. De tal manera que esa inmunoglobulina que yo le estoy dando, o sea, la artificial pasiva, dura un poco tiempo e inmediatamente empieza a desarrollarse anticuerpos con la vacunación. Normalmente se utiliza cuando el individuo ya está enfermo o no se puede esperar que la vacuna haga efecto, como les estoy diciendo, por ejemplo, en una violación o cuando su sistema inmunológico está debilitado. Estos anticuerpos reciben el nombre de sueros o antídotos o anticuerpos frente a. Antiguamente se obtenían los anticuerpos de animales domésticos, pero esto ocasiona alergias. Hoy todos sabemos que se obtienen de diferentes pacientes, 30.000, 50.000 pacientes, que son los que donan su sangre y de ahí se extraen las inmunoglobulinas. La inmunidad artificial activa se produce por inoculación de una vacuna y la inmunidad generada por la vacuna es efectiva al cabo de varios días, pero al crear memoria inmunológica su capacidad de adopción es duradera. Habitualmente no es de por vida, habitualmente hay que dar refuerzos, hay que dar una segunda, tercera vacuna, pero es de mayor tiempo frente a la inmunidad artificial pasiva. Una vacuna es un conjunto de antígenos que se introducen en un organismo sano e inducen al sistema inmunitario a producir anticuerpos contra dicho antígeno. Estos antígenos no tienen poder patógeno, pero sus características antigénicas están intactas, o sea, se extrae lo antigénico de ese patógeno y se administra como vacuna. Luego se crean anticuerpos específicos contra ellos y células de memoria, de tal forma que sean capaces, ante una segunda invasión, ante una segunda infección por parte del antígeno, son eficaces frente a ellos. Ocasionalmente, dependiendo del tipo de vacuna, hay que suministrar dosis de recuerdo o repetir o dosis de refuerzo en estos casos.